Gracias por estar acá, por estar atendiendo estas sesiones del curso de profecía. Hoy seguimos y concluimos con la gracia. Yo sé que hemos tomado ya con este el tercero, pero creo que es importante recalcar en algunos puntos porque de hecho esta es la dispensación en donde nos encontramos. De todas las dispensaciones sería la más importante porque es la que toca directamente a la iglesia, que es los que estamos viviendo estos acontecimientos de estos tiempos, y no solamente estos tiempos, sino desde hace 2000 años cuando el Señor vino a esta tierra a regalarnos precisamente su gracia. Vamos a comenzar con algo que es una palabra de aliento para la iglesia. Todo lo que vemos acá no es para desanimar a nadie ni para tener como que información negativa ni terrorismo espiritual o algo así, no, es por el contrario, es para animar a la iglesia. Y dentro de la palabra de ánimo que nos da el Señor está Primera Tesalonicenses 5:9, cuando Él nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo contrario a ira es gracia, es su misericordia. Entonces Dios no se puede contradecir, Él no es ambivalente. También nos dice el Señor, y si el justo es dificultosamente salvo, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Y por eso los que padecen según la voluntad de Dios, encomiéndele sus almas como a fiel creador haciendo el bien. Primera de Pedro 4:18 al 19. Entonces, Amén. tomamos la primera palabra, que Dios no nos ha puesto para ira, pero tampoco estoy diciendo que es algo fácil atravesar por donde estamos pasando. Entonces, el Señor nos ha dicho, el justo es dificultosamente salvo. ¿Por qué dice dificultosamente salvo? Porque primero Dios hizo algo que es imposible para el hombre. Nosotros mismos no nos podemos salvar. Nos salvamos es porque ya algo que era muy difícil lo hizo el Señor. Pero también por otro lado, a veces nosotros tomamos la doctrina de salvación muy a la ligera y no es culpa de nosotros, también seguramente hemos sido enseñados así. Pero bueno, gracias al Señor, Él nos permite que individualmente podamos tomar acciones como esta que estamos haciendo para entender cuál es la voluntad de Dios y qué camino seguir. Eso es lo que yo quería, comenzando con palabras de ánimo, porque lo que vamos a ver ahora no es que sea muy halagador en cuanto a la situación de la iglesia y cómo va a terminar el periodo de la gracia. Recuerden nuestra tabla. Esta tabla la hemos visto ya desde hace mucho tiempo porque es donde estamos recorriendo las dispensaciones. Nos encontramos al final del día 6, entre el día 6 y el día 7, equivalente a los 7 días de la creación, equivalente a los 7000 años de historia de la humanidad, equivalente a los periodos en donde también se ha desarrollado el ser humano. Entonces estamos en ese bordecito entre el día 6 y el día 7, lo subrayo acá, en donde van a pasar muchas cosas y es un corto periodo de tiempo, muy poquito tiempo en comparación con toda la historia de la humanidad, con la edad de la Tierra, que al final pues nosotros no podemos saber a ciencia cierta cuánto es, pero sabemos que es muchísimo más en comparación con estos 7 años que van a venir después de que la gracia sea quitada. Por eso al principio puse un reloj y estamos en el último minuto de ese reloj, de ese cronógrafo, de esa marcación del tiempo. Entonces hemos visto que las 5 dispensaciones anteriores han terminado en fracaso. Nos muestra la Biblia, la historia pasada, podemos nosotros leer, tenemos ese privilegio de poder entender cómo terminó cada dispensación. Podemos ver que la dispensación del Edén, donde estaba Adán y Eva, terminó mal con la caída del hombre. Luego, antes del diluvio, también la caída del ser humano y por eso Dios envió el diluvio. Luego, cuando hizo el Señor las naciones, terminó con la confusión de lenguas en Babel. Luego, cuando viene Abraham, termina al final la dispensación patriarcal, todos los patriarcas terminan al final los descendientes en esclavitud en Egipto, y luego la legal, donde Jesús, acuérdense que estuvo caminando bajo la ley, termina con la crucifixión de nuestro Señor. Entonces ahí arranca esta dispensación en la que estamos. Entonces es muy complicado decir que todas las anteriores han sido malas, pero esta donde estamos es buena simplemente porque nosotros estamos aquí y punto. No, nosotros vamos a ver que la profecía, que es la historia contada por anticipado, la historia futura, nos va a mostrar cuál va a ser el final de esta dispensación en la que nosotros nos encontramos. Hay algo que el Señor nos dice en 2 Tesalonicenses 2:7. Anabel, tú que entraste, por favor, tú puedes leernos lo que dice aquí, la parte de la mitad. Segunda de Tesalonicenses 2:7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Gracias, Anabel. Entonces, Amén. esto es un verso que hemos nosotros visto muchas veces, de esto se ha hablado mucho, pero es evidente que hay alguien que está impidiendo que se desate la maldad del mundo, porque la maldad está actuando desde hace mucho tiempo, pero el Señor
cuando vino y regaló la gracia y cuando nos dio el Espíritu Santo, definitivamente es como le llaman en inglés un stopper, alguien que detiene algo, un tapón que está aguantando el agua. Si no fuera por ese tapón, se desata todo el agua. Una represa, si se quita eso, cae toda el agua. Algo está deteniendo que se desate la maldad sobre el mundo. Y eso es el Espíritu Santo que vive en la iglesia. Él es el que está deteniendo hoy en día para que el misterio de la iniquidad no se desate. Está deteniendo el actuar del anticristo. Pero entonces hay que tener mucho cuidado, y esto es anticipo a lo que vamos a ver ahorita. Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros como iglesia estamos recibiendo, qué es lo que nosotros estamos aprendiendo. Y yo le doy gracias a Dios de que la Biblia no es solamente un libro cualquiera, ir a una iglesia no es solamente un requisito cristiano, no, es algo que nosotros como seres humanos tenemos que tomárnosla muy en serio. Y algo de tomarse muy en serio es el Evangelio. Voy a leerles aquí rápidamente Gálatas 1 del 6 al 10. Y de ahí vamos nosotros viendo lo que va a venir más adelante. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Porque persuado yo ahora a los hombres o a Dios, o procuro agradar a hombres, porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, es evidente que desde los tiempos de Pablo se ha venido predicando un evangelio correcto y un evangelio incorrecto. Pablo mismo lo dice, no lo digo yo. Pablo es muy tajante. Él dice, sea maldito. Es terrible porque Dios nos ha librado de la maldición. ¿Pero a quién libró de maldición? A los hijos de Dios. Pero quiere decir que entonces alguien que es maldito no cabe dentro de ese paraguas. Quiere decir que es alguien que definitivamente no va a ser salvo. Es alguien que está usando esto por mucha maldad. Entonces el evangelio correcto es el evangelio de Cristo. Acuérdense lo que vimos en las sesiones pasadas. ¿Qué es el evangelio? 1 Corintios 15, el 1 al 4. Sandra, ¿tú puedes leer, por favor? Pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, primeras de Corintios 15, del 1 al 4. Amén. Bueno, gracias, Sandra. Cuando alguien le pregunte dónde está el evangelio en la Biblia, este es el evangelio. Esto es lo que dice, sintetiza todo lo que es el evangelio. El evangelio correcto nos va a hablar de que somos pecadores y que Cristo murió por nuestros pecados, que tomó nuestro lugar para que nosotros no pagáramos por nuestros pecados y que fue según las escrituras. ¿Qué muestran las escrituras? Expiación por sangre de animales inocentes en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento viene ese Cordero de Dios que es Señor Jesucristo y sobre él cae la ira de Dios. Por eso nuestro Señor fue crucificado y esto lo vinieron anunciando las Escrituras, directa e indirectamente. Fue crucificado, pero después resucitó. Eso es el Evangelio, esas son las buenas noticias. Nosotros vemos que hoy en día no se predica de pecado, ni se predica de la sangre derramada. Uno va a varias iglesias y es difícil que digan, tú eres un pecador y por ti y por mí es que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Pero Él nos limpió de nuestro pecado y nos hizo una nueva criatura. Hoy en día no se predica que la ira de Dios fue puesta sobre el Señor, ni que el Señor va a venir a juzgar y a reinar con vara de hierro. No se predica que la sangre de Cristo fue la que nos limpió de nuestros pecados. En este periodo de la gracia, donde estamos viviendo, se está enseñando en la mayoría un evangelio light. ¿Qué se está diciendo? Dios es amor, Dios te acepta tal como eres, lo cual es cierto. Nadie está diciendo que no. Yo puedo venir donde Dios como soy. Él no hace acepción de personas. Pero una vez llego y encuentro el poder transformador del Señor Jesucristo a través del evangelio, yo tengo que ser transformado en una nueva criatura en Cristo. No puedo quedarme tal como era. El que está en Cristo, nueva criatura es. El evangelio que está hoy en día es un evangelio para agradar a la gente, para hacer sentir bien a las personas que están yendo a la iglesia. Y eso no es el evangelio. En ningún lado dice la Biblia que eso es el evangelio. De hecho, la Biblia dice, he buscado uno entre mil y no he hallado uno bueno. No hay ni un solo ser humano bueno, ninguno. La palabra dice también que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Eso no se predica en las iglesias hoy en día.
se predica un evangelio distinto. Un evangelio falso nos está enseñando otras cosas. Nos está enseñando que el mundo será convertido por la predicación del evangelio que va a dar inicio al milenio, o que gracias a los esfuerzos de cristianos de todo el mundo, esta dispensación va a ser un éxito. Esto es mentiras. Y yo he tenido ya varias situaciones donde hay grupos cristianos donde me dicen, ¿qué le pasa? Es la iglesia la que va a traer el reino aquí a la tierra. De hecho, dicen, ya estamos viviendo en el reino en la tierra. No, esto es completamente falso. Eso no es lo que enseñan las escrituras. Las escrituras están enseñando que el trigo y la cizaña van a continuar creciendo uno al lado del otro hasta el tiempo de la siega. Que el buen pescado y el mal pescado se meten en la misma red de los pescadores. Que las ovejas y las cabras van a seguir pastando juntas y al Señor le toca separarlas. Que las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas van a seguir revueltas, pereceando o cabeceando hasta que venga el esposo. Y ustedes los invito para que vean también lo que es el reino, qué significa el reino. Aquí tuvimos varias sesiones del reino el año pasado. ¿Qué significa el reino del cielo? ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Qué significa el reino del Hijo? Etcétera, lo vimos. Esta dispensación no es lo mejor que va a pasar en la tierra y que va a traer un avivamiento impresionante, que también es otra palabrita que usa mucho. Esto es un evangelio falso. Jesús mismo lo dijo. ¿Cómo serían los finales de esta dispensación? Que serían los días previos hasta que Él venga y establezca su reino milenial en la tierra, el reino que fue prometido a David. ¿Qué dijo el Señor? Walter, ¿tú estás por ahí? Sí, señor. ¿Qué dice ahí, por favor? Yo os digo que hará presto la venganza para ellos, pero el Hijo del Hombre, cuando viniere, hallará la fe en la tierra. Lucas 10. Gracias, Walter. Es una pregunta que hace el Señor. ¿Hallará fe en la tierra? Cuando Jesús hace esta pregunta, sabe la respuesta. Él sabe que no va a haber fe en la tierra cuando Él regrese. El verdadero evangelio es el que se basa en las Escrituras. Cuando el mundo está viviendo una apostasía, es muy difícil que haya fe en lo que dice la Biblia, porque la gente pone su fe en el materialismo. La gente pone su fe en sí mismo. La gente está rechazando la prédica del evangelio porque no le gusta, porque no le conviene, porque no le sirve para sus planes, porque le estorba. Incluso en muchas iglesias se le llama religioso a alguien que basa su fe en las escrituras. Yo he escuchado prédicas en donde dice, mira, las escrituras dicen una cosa, pero siente al Señor, siente el mover del Espíritu. O el Espíritu te dice esto, eso es algo que también está de moda, vamos a verlo ahora más adelante. Uno no puede vivir un cristianismo dejando las escrituras a un lado. Por ahí vi que entró Janet, ¿tú puedes leer por favor lo que está en la pantalla? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, del 37 al 39. Muchas gracias, Janet. Jesús lo vino diciendo durante su ministerio en la tierra. Él se iba anticipando, aunque su ministerio fue para los israelitas. Él también dijo lo que iba a pasar, porque los discípulos le preguntaban, Señor, tú vas a establecer el reino aquí en este tiempo, no sé qué. Él tenía que irle diciendo, Mateo 24 es en su mayoría, como Mateo, su mayoría para lo que va a pasar en la tribulación, pero él dio tips de cómo iba a ser los días previos a su venida, cómo serían los días finales de esta dispensación, que eran como los días previos al diluvio. Yo me acuerdo cuando yo leía esto antes de profundizar en el estudio de la Biblia, decía, bueno, casándose y dando en casamiento. Entonces uno piensa que es como el casarse de nosotros hoy en día, que vaya, hace una fiesta, bueno, la novia y el novio invitan a las personas, etcétera, pero esto no necesariamente significa eso, porque eso no tiene ningún misterio. O sea, eso, si nosotros lo vemos así, podemos trivializar mucho lo que el Señor dice. Aquí esto es un poco más profundo y puede llegar a referirse a esa relación diabólica que hubo entre el matrimonio, entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Eso sí fue un casamiento o casamientos especiales. Imagínense bajando estas criaturas celestiales. Al principio, me imagino que no fue fácil, pero después hubo un amangualamiento entre lo que hacían los hombres, ¿sí? Las hijas de los hombres más bien, porque ahí habla específicamente que fueron mujeres, y los hijos de Dios, que eran ángeles, ángeles caídos. Eran cosas muy terribles lo que pasaba, pero no estamos tan lejos de los días de Noé. Miremos un momento cuáles son las características de los días de Noé y tendremos una idea de cuál es el carácter de los días de ahora. Y nos vamos a dar cuenta cómo estamos al final de la dispensación de la gracia. Por favor, pongan mucha atención a lo que vamos a ver ahora, porque esto yo creo que es historia, pero también es una situación presente. Mencionemos algunas características de todas las que habían en esa época.
Hubo un avance rápido en la civilización, tanto en las artes como en las ciencias. Nosotros pensamos, y lo hemos dicho aquí, que nosotros creemos que esta es la civilización más avanzada, pero no es cierto. En esa época, imagínense, vinieron seres celestiales. En esa época, la mente del hombre era diferente. La mente de Adán era una mente prodigiosa. O sea, aunque se fue deteriorando de todas maneras en estos primeros 1000 años de la historia de la humanidad, como lo hemos visto en nuestra tabla famosa que vimos al principio, de todas maneras, ellos eran demasiado inteligentes. Van a ponerle nombre a todos los animales. Solamente un ejemplo, ese detallito que uno a veces no lo ve, para que Noé hiciera lo que hizo, etcétera. Pero también bajaban seres angelicales. Eran seres que tenían una tecnología que hoy en día ni siquiera la podemos ver. Esta combinación de la mente del hombre con la perversidad majestuosa que tenían estos seres angelicales hicieron que avanzara muy rápido la civilización. Hubo una mezcla del linaje de Set, que era un linaje bueno, con el linaje malvado de Caín. Acuérdense, Caín mató a Abel, pero después tuvieron otro hijo, Adán y Eva, que se llamaba Set, y finalmente tuvieron que cruzarse. ¿Sí? No era lo ideal, pero tuvieron que cruzarse. También sucedía que había concentración de población en grandes ciudades. Esto, lo que hizo Nimrod, no era algo anormal, que ya ocurría. El ser humano tiende a formar comunidades. El ser humano no es un ser aislado. Entonces hubo concentración en grandes ciudades y sobre todo teniendo en cuenta a Satanás instigando a la gente a que hicieran lo contrario de Dios. Dios, que les dijo a ellos: multiplíquense y dispérsense por toda la tierra. Satanás siempre hace lo contrario: no te multipliques y reúnete, quedemos así concentraditos. También hubo una prominencia indebida del sexo femenino y desprecio de la ley primordial del matrimonio. ¿Qué pasaba acá? ¿Por dónde entró el pecado? Yo no quiero aquí en ningún momento demeritar a la mujer. Satanás entró por la mujer. Acuérdense cuando nosotros vimos el origen de las religiones, cuando Caín después llegó y no conoció a su esposa, sino cuando llegó hasta la tierra de Nod. Dios puso al hombre como cabeza, pero Satanás, ¿qué hace? Lo contrario, es poner a la mujer como cabeza. Siempre quiso hacerlo así. De hecho, hoy en día, si ustedes ven, la mayoría de las religiones o la religión falsa tiene una mujer como el centro de la deidad, no un hombre. Y esto no es nuevo, esto viene desde esa época. También había una tendencia a adorar a Dios simplemente como creador y no como un Dios santo que requiere expiación por el pecado. Lo vemos en el mismo Caín. Él simplemente llegó con una ofrenda de la tierra como él le pareció, pero sabemos que Abel llegó con una ofrenda de sangre de un corderito, el mejor que él tenía, porque él sí entendía que era a través de la sangre que Dios hacía expiación por el pecado. Y así no solamente él, sin duda ellos veían a Dios, estaban acostumbrados a que Dios estuviera ahí con ellos, pero ellos no lo veían como un Dios santo y lo reverenciaban, no. Hubo también una relación ilícita entre los seres celestiales, como lo dije anteriormente, con las hijas de los hombres. Esto dio como resultado una raza híbrida. La Biblia habla de gigantes, en hebreo es nefilim. Cuando la Biblia lo dice es porque es así. Génesis 6:12 dice: toda carne se había corrompido. Estos seres no se quedaron solamente con corromper el ser humano, sino también toda carne, también los animales. Por eso Dios también mató a los animales y dejó unos pocos que entraron a nadar. Por lo tanto, había una depravación sexual desaforada. El hombre, con todas estas cosas que hemos visto, lo primero que tiende a hacer es sexualmente desbordarse. Hubo una violencia extrema por toda la tierra. De ahí miren hacia atrás, no solamente tener estos seres celestiales, la forma como el ser humano se está en ese momento desenvolviendo, la humanidad iba camino al exterminio. Era un seguro exterminio del ser humano. Dios tenía que hacer un reset, un borrón y cuenta nueva, porque si no, eso iba a ser terrible. Y también en esa época se rechazó la predicación de Enoc. ¿Dónde lo ven ustedes? En Judas 1:14. Ahí se muestra cómo Enoc predicaba. Él dice que el Señor viene con sus 10 millares de santos. Él predicaba Enoc. Y también la predicación de Noé. ¿Se imaginan Noé, 120 años más o menos, armando el arca? Él no lo hacía solamente, se levantaba y dele martillo y clavo al arca. Él iba hablándole a la gente. Va a venir un diluvio. No, o sea, no, ellos ni le creían lo que hablamos acá. Eventos imposibles. Noé estuvo predicando también sobre lo que iba a venir. Pero ¿qué pasó? Ellos rechazaron a Dios. Todas estas cosas que nosotros estamos viendo aquí, lo vamos a sumar con lo que viene más adelante de los tiempos que estamos viviendo. Eso eran algunas cosas que ocurrían en los días de Noé. Pero sin duda, estamos viviendo unos tiempos peligrosos. La Biblia nos dice que los posteros días serán tiempos peligrosos. Nos encontramos, y también lo estudiamos, en los posteros días desde que vino Jesús. Acuérdense, eso lo vimos también en una clase. Los primeros días son un día 1, 2, 3 y 4, posteros días 5, 6 y al final el 7. Pero los posteros días han variado en modo e intensidad
de manifestaciones del peligro a lo largo de estos últimos 2000 años desde que vino el Señor. O sea, estos últimos 2 días, como dice 2 Pedro, un día es 1000 años como un día. Se está intensificando en estos últimos días de los postreros días, justo como lo dijo Pablo en su carta a Timoteo. Acuérdense que hablamos que el evangelio de la iglesia es el evangelio que Jesús le reveló a Pablo. Gina, ¿tú puedes leer? Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segundo de Timoteo 3:1. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, sin santidad, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, temerarios, hinchados, amadores de deleites más que amadores de Dios, teniendo la apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. A los tales también evita. 2 de Timoteo 3, del 2 al 5. Amén. Gracias, Gina. Yo leo esto y yo no sé ustedes, pero a mí me parece como si estuviera leyendo el periódico de hoy. Tal cual. Es esa parte al final donde dice, Igualito. teniendo la apariencia de piedad, no, es que esto lo vamos a hacer por tu bien, porque pensamos en tu bien. Yo veo que eso tan bueno no van tanto, la verdad. O sea, muchas cosas que se están haciendo, que se han venido haciendo, no solamente en estos tiempos, en mucho tiempo, desde el Señor, es por tu bien. Y quiero poner un ejemplo que me viene a la cabeza ahora. Pablo llega en esos tiempos y escribe sus cartas, se las deja a las iglesias. Entonces llega otra gente y dice, no, mira, ¿sabes qué? Esto es muy complicado. Pablo lo que quiso decir fue esto. Llega este señor que se llama Orígenes de Alejandría del siglo III y dicen, la palabra de Dios es lo que está escrito en la cáscara, hay que ver el contenido. Y viene la escuela alegórica y interpretativa de las escrituras. Nacen otras cosas, no es por tu bien, es para que tú entiendas mejor lo que quiso decir Pablo. Es que Pablo en realidad quiso decir esto, no esto, etcétera. Desde ahí se han venido haciendo cosas por el bien de los otros. No, es que es por tu bien que entonces vamos a perseguir a los herejes, por tu bien. No es por tu bien que vamos a hacer esto y aquello y lo otro. No, o sea, no. Teniendo la apariencia de piedad, más niega el poder de la piedad. Entonces, yo pienso que sí estamos viviendo días peligrosos y por lo que veo, algunos de ustedes también piensan lo mismo. Vamos a ver algunos peligros que están en el mundo. Algunos ya lo mencionamos de los días de Noé. Alguien que tenga discernimiento, nosotros que conocemos la palabra, que nos alimentamos de la palabra, el Señor nos alimenta el Espíritu, nos da discernimiento, vamos a entender las señales de los tiempos y que todas estas son características de estos días, tanto los días de Noé como los tiempos peligrosos. Y vamos a ver que nos estamos acercando muy rápidamente a esta dispensación. Estamos viendo los días en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Estamos viendo también que ya el satanismo no se camufla, ya no se hace nada a escondidas o a ver si algunos pocos se dan cuenta, no, es totalmente abierto, se hace en eventos, en conciertos, en discursos políticos, en el Senado, en la prensa, en centros educativos, desde colegios hasta universidad. El satanismo ya está completamente libre. Ha habido una extrema aberración sexual, lo vamos a hablar ahora también más adelante. Cuando hablamos del satanismo, me quiero devolver un poquito, incluye el tema extraterrestre. Nos quieren llevar a nosotros los cristianos a pensar que hubo otra creación paralela, aparte de Adán y Eva. Entonces nos quiere llevar a hacer pensar que es que no estamos solos. Eso es negar la Biblia. Lo estamos viendo día a día, hasta en el Senado. Eso de que muestren en el Senado unos supuestos extraterrestres en México, en Perú, en Estados Unidos, eso es satanismo. No se camufla ya. El tema también de la inteligencia artificial, que también tiene que ver con el transhumanismo. Ahora le llaman humanos 2.0, a punto de que se ha dicho que somos seres desechables. La inteligencia artificial unida al transhumanismo buscan que el hombre sea inmortal, integrándose a una máquina. El hombre quiere ser eterno sin Dios, que es el eterno. Miren, nos han venido educando con demasiada televisión. El ser humano ha visto demasiada televisión y hoy en día creemos más lo que dicen las fábulas que lo que dice la Biblia. Estamos completamente ya educados. Nuestra mente desde chiquito nos han hecho pensar en cosas que no son bíblicas. Y es fácil para una sociedad hoy en día, un tipo de 60, 70 años, aceptar cosas que ni siquiera un niño hace 80 años o a principio de esta dispensación, una persona no iba a aceptar nunca eso porque no es bíblico. La sociedad está aceptando nuevos modelos de vida. Y lo que ha venido ocurriendo desde hace 3 años fue el catalizador que aceleró este proceso. En nombre de protegerte y también traer doctrina de demonios, como por ejemplo el cambio climático, eso no es de Dios, como la tolerancia,
como el amor de todo tipo. En nombre de esas cosas se está sacrificando la libertad de las sociedades. Nunca en la historia moderna se ha visto tanta tecnología militar capaz de destruir en pocos segundos, en pocos minutos. Y también, yo no sé ustedes qué opinan, pero una inestabilidad política, social y económica mundial, no solamente en países, llamámoslos de tercer mundo. El comunismo tiene mucho avance en ese tema, porque ahora sí es que todo el mundo está en el mismo concierto, digámoslo así. Exactamente, está ocurriendo en todo el mundo, países grandes, países que siempre fueron ejemplo, que fueron, sí, como que países donde la gente anhelaba estar, están en un caos terrible. Vaya a mí lo que está pasando en Italia, en Francia. Los alemanes, porque es que ellos no se dejan, ellos no se han dejado meter ahí, pero vaya a mí lo que está pasando en Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, la inestabilidad es en todo lugar. Son tiempos peligrosos en el mundo. Pero lo que más me da tristeza y lo que me parece que más debe llamarnos la atención son los peligros en el cristianismo. Y es donde yo quiero enfocar bastante esta presentación. Porque sabemos que el mundo está condenado, porque el mundo rechazó a Dios. Pero ¿qué pasa con el cristianismo? La iglesia no se ha ausentado de estos tiempos peligrosos. En lugar de la iglesia de ser luz, estamos mezclándonos con el mundo. Yo no quiero aquí tocar temas que tal vez pueden ser muy álgidos, pero ¿en qué momento la iglesia perdió el partido o perdió la batalla? Si nos remontamos hace unas décadas, la iglesia hace mucho tiempo comenzó a perder, en donde pensábamos que habían avivamientos en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera. ¿Sería que sí fueron de verdad avivamientos? ¿O será que fueron emociones, movimientos por emoción? Mientras nosotros la iglesia estaba entretenida en grandes discursos súper bonitos para llenar grandes estadios desde hace décadas, el diablo se había metido por detrás, influenciando la academia, influenciando en la justicia, influenciando en el poder ejecutivo, sacando leyes. Mientras nosotros los cristianos estábamos felices pensando que habían avivamientos. ¿Y qué pasó? Se sacaron la Biblia de las escuelas en los Estados Unidos y lo que se hace en Estados Unidos se replica en todo el mundo. Comenzaron a meterse doctrinas de liberación aquí, liberación allá, del Día de la Tierra en los años 70, etcétera, una cantidad de cosas que hoy en día ya ni siquiera se puede parar. Algunos peligros en el cristianismo, se los voy a mencionar. Se ha venido un tiempo de despertar espiritual. No puede haber un despertar si lo que se predica y se hace está apartado de la Biblia. Esto fue la nueva era que se metió en las iglesias, doctrinas de demonios, como lo decía Pablo, se metió en la música, se metió en las doctrinas. ¿Acuerdan cuando vimos una charla la vez pasada que los judíos no la vieron? Los cristianos tampoco la vieron. Y se metió en las iglesias. 1 Timoteo 4:1, ustedes pueden ver dónde está esta parte de la doctrina de demonios. El aire está lleno de espíritus seductores. Hay un renacimiento de esta doctrina de demonios incluso en las mismas iglesias. Es evidente la doctrina de demonios en el mundo, pero en las iglesias ya no se predica lo que la gente necesita oír, sino lo que la gente quiere oír, lo que es positivo, lo que realza las emociones. Son prédicas humanistas, enfocadas más que todo en el ser humano, en el hombre, que en el Creador, que en el Señor Jesucristo. Las predicaciones hoy en día sobre el rapto y el regreso del Señor son obsoletas, son rechazadas en gran medida. Y así se cumple lo que Pedro dijo en 2 de Pedro 3, del 3 al 4. Alejo, tú estás por ahí para que pueda leer esta parte, por favor. Hola, Saulo, buenas noches. Sí, aquí Bueno, estamos con Alejo. Voy a leer yo. bueno, adelante, por favor. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento de él? Porque desde el día en que los padres se durmieron, todas las cosas perseveran, así como desde el principio de la creación. Exacto. Entonces, Pedro ya nos decía, en esa época la gente decía, oiga, pero dónde está Jesús? No es que va a venir. Ahí dice, ¿dónde está la promesa del advenimiento de él? No, porque es que desde antes, pues, se ha dicho esto. Entonces, ¿dónde está que Jesús viene? Mucha gente ha dejado el cristianismo porque entendieron mal o se predicó mal la venida del Señor. Porque el Señor no iba a venir cuando las iglesias querían que viniera. El Señor iba a venir cuando la palabra lo decía. Como esto no ocurrió, eso que ha traído hoy en día ha traído rechazo a esta predica. Entonces dice, ¿para qué predicamos eso? Si eso fue alegórico, eso Pablo lo que quiso decir, o Pedro lo que quiso decir, o Jesús lo que quiso decir, ¿fue esto? No. Aquí hemos visto que la Biblia dice lo que significa y significa lo que dice. Es muy triste que hay peligros en el cristianismo en donde la iglesia dejó de ser luz. ¿Por qué? Por haber aceptado todas estas cosas. Pero el Señor nos dice, por lo cual ceñid los lomos de vuestra mente, sed sobrios y esperad perfectamente
hasta el fin de aquella gracia que os ha de traer en la revelación de Jesucristo. Esto es bueno y es malo, porque la gracia se va a acabar. Es terrible que se acabe la gracia. Es terrible para quien no ha conocido al dador de la gracia. Para nosotros es una bendición, porque nosotros, como lo leyó Lady, vamos a entender la revelación del Señor y el advenimiento de Él. Pero para los que no conocen al Señor, esto es terrible que le prediquen de los últimos tiempos. Le da escozor, le da rabia, le da tristeza, una cantidad de sentimientos. Pero de que va a venir, va a venir. Entonces el Señor nos dice que va a terminar la gracia. ¿Y qué va a pasar con el fin de aquella gracia? Lo hemos visto aquí varias veces. Yo creo que cada vez es más evidente. Va a salir la iglesia y se le va a dar paso nuevamente a Israel. Y es una bendición que podamos tocar este tema aquí y vamos a hablar un poco de eso que va a pasar cuando se vaya la iglesia. Vamos a resumir algo muy rápidamente, vamos a resumirlo acá, y está conectado con la profecía de la semana 70 de Daniel, que la vamos a ver en detalle a continuación. El Señor iba a venir, iba a establecer su reino acá, si los israelitas lo hubieran aceptado. Pero, ¿qué pasó? Los judíos crucificaron a Jesús, entonces el reloj de Dios se detuvo, pero aún queda por cumplirse toda la profecía de Daniel, que es la última semana. Mientras tanto, entre esa semana, la 69 y la 70, estamos viendo este periodo de paréntesis que se llama la gracia. Yo quiero aquí conectar esas dos cosas, la profecía de Daniel y el periodo de la gracia. Eso es un periodo paréntesis, es como algo en la mitad, en donde el Espíritu Santo está reuniendo a la iglesia y el Señor tiene un número. Cuando se complete el número, la iglesia va a ser quitada. En este periodo, todo lo que tiene que ver con las profecías para Israel están en pausa hasta que nació la generación de la higuera. Lo hemos visto acá, hay tres pueblos: Israel, gentiles, la iglesia. Y quiero hacer énfasis en esto y que el cristiano conozca de esto para que no entre en confusión ni nos dejemos confundir. Gentiles es ese pueblo que no es israelita. Israel, pues ya conocemos quién es Israel. Está en pausa porque rechazaron a su Mesías. Y la iglesia son los gentiles que aceptan la obra completa y redentora de Jesús en la cruz. No hay más pueblos en el mundo. El reloj de Dios se va a reanudar cuando Dios saque a la iglesia y entonces Dios va a volver a lidiar o a encargarse de su pueblo, los judíos. Y esta es la semana 70 de Daniel, que es lo que también se le llama como la tribulación. Son semanas de 7 años, acuérdense que aquí lo vimos también. Entonces, esta semana que dura 7 años no puede ser casualidad que coincida con los 7 años que están en Apocalipsis. Entonces, la duración del periodo de la tribulación también es de esos 7 años. Mateo 24:22 dice el Señor que por amor de los elegidos, estos días serán acortados. Los elegidos no es la iglesia, porque ya la iglesia salió. Son los elegidos de Israel en esa época. Lo más seguro es que sean los 144,000 que fueron sellados de Apocalipsis, que Dios los ama, porque ellos son los que se van a encargar, digamos, de estar ahí en ese periodo, siendo luz también para sus hermanos. Entonces vamos a ver con detalle la visión de esta profecía de Daniel, que me parece que es muy importante. Alguna vez la vimos aquí hace un par de años, pero quiero que ustedes la conozcan. Voy a ir leyendo poco a poco para que ustedes vayan viendo. Esto está en Daniel 9, del 24 al 27. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar con la prevaricación, concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas, y 62 semanas tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y lo determinado será derramado sobre el desolador. Esto lo preparé para que ustedes lo tengan. Vemos cómo la profecía de Daniel se vino cumpliendo de manera cronológica, milimétrica. Cuando dice 70 semanas, entonces explico que es una semana profética de 7 años. El año profético son 360 días, no 365, como los judíos contaban, con 360 días. Entonces son 490 años. Están determinadas sobre tu pueblo. Atención, por favor. ¿Quién es el pueblo de Daniel cuando el ángel estaba dando esta profecía? Pueblo Judíos, Israel. Israel. ¿Listo? Entonces está determinado sobre tu pueblo, que es Israel, y sobre tu santa ciudad. Ahí está escrito. ¿Cuál es? Jerusalén. 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 Jerusalén es la santa ciudad. Entonces, esta profecía va para Israel
y va a pasar en Jerusalén. Dice, para acabar la prevaricación, concluir el pecado, etcétera. Y cuando dice sellar la visión y la profecía, entonces ya estaba en Apocalipsis 5, 6 y 7 hasta Apocalipsis 8, 1. Y ungir al santo de los santos. La profecía se acaba en Apocalipsis. Por eso es que te dice, mira el profeta o mira, aquí está profecía. Si no está en la Biblia, no es profecía, es otra cosa. Y ungir al santo de los santos. El santo de los santos es Jesús. Luego viene cuando se dio la palabra para restaurar Jerusalén, fue el edicto de Jerjes en el año 445 antes de Cristo, aparece en Nehemías 2:1, fue específicamente en marzo 14. Luego viene hasta el Mesías príncipe, que fue en el año 30 después de Cristo, cuando Jesús entró triunfal a Jerusalén, y esa misma semana fue la crucifixión. Acuérdense, los israelitas querían coronarlo, pero no era así que Jesús iba a ser coronado. Los religiosos tenían que reconocer que era el Mesías y el rey también, y enseñarle a su pueblo y que todo el mundo aceptara. Entonces, cuando se edificaba la plaza del muro en tiempos angustiosos, está en Nehemías 2:18 hasta Nehemías 6:16, y esto ocurrió en el año 496 antes de Cristo. Entonces aquí, esos 49 años se los vas a sumar a los que había antes, 434 años. Y después de las 62 semanas, entonces van 69 semanas en el conteo. Dice 69, se quitará la vida al Mesías, que fue en el año 30, y no por sí. Y un pueblo, que es Roma, o el Imperio Romano, no estoy hablando específicamente de Roma, cuya capital es Italia, no hablo del Imperio Romano porque en ese momento era el imperio que estaba reinando, de un príncipe que va a venir, que es el anticristo, destruirá la ciudad y el santuario, y esto ocurrió en el año 70 después de Cristo por Tito Vespasiano. Entonces es donde viene nuestra semana, la semana de esta parte del curso que estamos dando hoy, que no tiene nada que ver con la iglesia, que es la semana 70, ya van 69, en otra semana, la última, confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después vendrá la muchedumbre de las abominaciones, ahí vendrá el desolar, que es la segunda mitad de 3 años y medio, de la tribulación, que se llama la gran tribulación. Y entonces va a haber una entera consumación, que es en el Armagedón, y lo determinado será derramado sobre el desolador, que es Satanás. Esta visión del profeta de las 70 semanas, yo se la estoy diciendo, pero no a ustedes, la estoy diciendo para que ustedes entiendan lo que va a venir después. Esta visión está dada a Israel. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la iglesia salga, se va a retomar esta profecía a Daniel, porque dice, y en otra semana. Mientras tanto, todo lo que hay de ahí hacia atrás ya se cumplió. Fueron cumplimientos proféticos. Cuando Nehemías, cuando el Señor entró, cuando fue destruido Jerusalén, etcétera, que es la santa ciudad, todo eso ocurrió. Hasta ahí se cumplió la profecía. Cuando los israelitas dijeron, crucifícalo, crucifícalo, que su sangre caiga sobre nosotros, es como si ellos hubieran puesto una sentencia sobre sí mismos durante este periodo de los 2000 años en donde Israel prácticamente está borrado del mapa espiritualmente hablando. Ellos mismos sobre sí pusieron maldición, y todo lo que le ha ocurrido al pueblo de Israel a partir de ese momento, que han sido persecuciones, etcétera, no ha sido nada más ni nada menos debido a esto. Ellos no la han pasado fácil. Y ese es el periodo de la iglesia, el periodo de la gracia, en donde si ellos mismos quisieran, también pudieran entrar. Pero no. ¿Por qué? Por su orgullo. Tienen todavía el corazón de piedra. Mientras tanto, ¿qué debemos hacer los nacidos de nuevo en Cristo? Intencionalmente quito la palabra cristianos, porque a veces me parece que ahí metemos mucha gente en una bolsa, porque alguien puede decir que todos los que están levantando manos en una iglesia son cristianos, pero no necesariamente son nacidos de nuevo en Cristo, sin venir a juzgar a nadie. Es algo individual, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué debemos hacer mientras tanto los nacidos de nuevo en Cristo? Entonces pongo aquí algunos puntos, dejo los versículos también para que ustedes los vayan viendo con calma. Por ejemplo, lo primero, tenemos que entender contra quién es nuestra lucha, que no es contra carne y sangre, que hay un mundo espiritual en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo, porque nosotros, el ser humano, somos seres espirituales. El mundo espiritual no afecta a las piedras, el mundo espiritual no afecta a los árboles, afecta al ser humano, que es cuerpo, alma y espíritu. Entonces tenemos que entender contra quién es nuestra lucha, y tenemos que saber cómo luchar esta lucha. El Señor nos dice en 2 Corintios 10, 4-6, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Saber cómo lucharla. No es decir, vámonos y reunámonos 200 o 2000 o 100,000 cristianos y vámonos todos, o vamos a armar un grupo y vamos a firmar peticiones para que hagamos aquello y lo otro. Yo no sé ustedes, pero no, yo me he venido reuniendo hace 20 años desde que conocí al Señor, y la verdad muy poquito ha cambiado. Por el contrario, he visto cómo el mundo se ha deteriorado. No son armas físicas como lucha el mundo, son armas espirituales. ¿Qué debemos tener para luchar? Tenemos que ponernos nuestra armadura,
La armadura no es un fetiche cristiano, la armadura es algo muy importante, porque la armadura está hablando de cómo nosotros debemos luchar. Todas son artículos o artefactos de defensa, porque el diablo nos está atacando. Tenemos que tener el escudo de la fe, saber que nuestra mente tiene la mente de Cristo y que nosotros somos salvos, etcétera. Ustedes conocen mejor la armadura de Dios que yo, y al final habla, tomar la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, que es lo que nosotros estamos haciendo cuando estudiamos y somos intencionales en conocer las Escrituras. Pero también nosotros tenemos que ver cuál es nuestra actitud. Primera Tesalonicenses 5, del 6 al 8, nos está diciendo que nosotros no podemos dormir como los demás, porque los que duermen de noche duermen, los que están borrachos de noche están borrachos. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos con la coraza de fe y de amor. ¿Cuál es la actitud de nosotros? Nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Tenemos que velar y no perder la esperanza. Velar, estar, en inglés es watch, estar mirando. También tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Segunda de Timoteo 4:5, compartir el mensaje de la palabra. Todo esto lo tenemos que hacer mientras Dios nos está regalando este periodo de la gracia, compartir con otros las buenas noticias del Evangelio. Si ustedes leen 2 de Timoteo 4, del 2 al 5, se van a dar cuenta que estos versos hablan de la sana doctrina. También habla del comezón de oído que tiene la gente. Si nosotros no le predicamos a la gente no va a dejar de tener ese comezón de oído, que es, va a un lugar en donde le dicen lo que le suena, lo que le parece bonito, como a Eva, le sonó lo que le dijo la serpiente y por ahí se fue, pero no necesariamente era verdad. La serpiente le dijo la palabra de Dios tergiversada y Eva se la creyó y se metió en un diálogo con ella. A la iglesia se le está diciendo una palabra en su mayoría, no es una palabra correcta, es una palabra tergiversada, no es una palabra que tiene en cuenta los tiempos en los que se ha dividido la relación entre Dios y los seres humanos, que se ha dividido las dispensaciones. Si en una iglesia se predica sin dispensaciones, la gente está literalmente confundida. No van a entender bien lo que se le está predicando. Nosotros que entendemos lo podemos hacer. Servir al Señor es precisamente también predicar, compartir. Dice 1 Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Miren ustedes cómo fueron convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y en este versículo, mientras nos dice servir, Él nos dice en el 10, y esperar a su Hijo del cielo, el cual Él resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libró de la ira que ha de venir. Mientras nosotros estamos sirviendo al Señor, lo hacemos y vamos sirviendo con ánimo, donde el Señor nos ponga a servir, compartir el mensaje, ir, hablar, entregar, no sé, tratado, lo que sea. Nosotros podemos entender, servir al Señor no es hacer cosas bonitas para los demás, es muy chévere, pero sin eso, si eso no lleva el mensaje del Evangelio y eso no lleva compartir a otros sobre la salvación que trajo Jesucristo, eso simplemente se convierte en un evangelio de obras, nuevamente un evangelio light. Entonces, esas son algunas cosas que nosotros podemos ir haciendo mientras el Señor viene por nosotros, porque de que viene, viene. El final de la gracia va a ser determinado cuando la iglesia salga. Como lo dije aquí anteriormente, sale la iglesia, es raptada. Yo no voy a hablar mucho sobre el rapto porque aquí en este curso lo hemos hablado bastante, pero yo los invito a ver varios videos que hay aquí en este ministerio. Solo quiero hablar algo muy importante y yo pienso que esto los va a poner a ustedes a pensar. 3 veces aparece en la Biblia, en las Biblias que están basadas en los textos receptus en el Nuevo Testamento. Invito a que ustedes busquen en sus Biblias mientras estoy aquí leyendo. Busquen Filipenses 1, del 9 al 10, Filipenses 2, del 15 al 16, y busquen 2 de Tesalonicenses 2, del 2 al 3. Las versiones modernas de la Biblia. Ya tengo Filipenses 1, 9, 10, la Biblia más Bueno, rápida. ¿qué te dice? Por favor, ¿qué lees esto ahí? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esta lo está diciendo como no sé si alguien tiene algo diferente. O si no, leer Filipenses 2, del 15 al 6. Del 15 al 16. Del 15 al 16. La mayoría de versiones cambian el día de Cristo y dicen el día del Señor. La mía dice el día de Cristo. El día de Cristo. Bueno, si alguien tiene otra Biblia, lo pueden buscar. Filipenses 2, del 15 al 16 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa. Exacto. Dime, ¿qué dice Walter? ¿Qué encontraste tú? Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de la generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. El 16. Manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano.
También está bien que especifique día de Cristo, pero si alguien encuentra en otro lado el día del Señor, me avisa. Y también 2 Tesalonicenses 2, del 2 al 3. Dice, no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién tiene algo diferente ahí? Tengo lo mismo. Ok. Vamos Sí. a ver qué dice acá. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca, dice el Señor. Exactamente. La tercera vez que se Aquí menciona el tengo, día de Cristo. Dígame. Aquí dice, Ya la llegó, mía también dice, la ya mía también llegó dice el el Señor. día del Señor. Ok, La bueno, mía. perfecto. Entonces, esto es vital. Esta palabra que cambia el día de Cristo por el día del Señor es vital. Y esto cambia doctrina de todos los cristianos. ¿Qué pasa? Si le ponen el día del Señor, es imposible o casi imposible que un lector ocasional de la Biblia entienda que no es lo mismo el día del Señor, el día de Cristo. ¿Por qué? El día del Señor es el Armagedón y el día de Cristo es el rapto. Estos son los motivos por los cuales muchas corrientes cristianas no entienden ni aceptan el rapto pretribulacional y premilenial. La King James, ustedes lo buscan en inglés, habla The Day of Christ, Valera 1602. Día de Cristo habla en los textos receptus. Porque miren lo que dice este versículo de Tesalonicenses. Ahí habla específicamente de este día en donde a Pablo le estaban diciendo en ese momento gente que había dicho que Jesucristo ya había llegado. Imagínense, como él dijo, yo voy a venir. Pero Pablo dice, no, el día de Cristo no está cerca, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tiene que venir primero la apostasía antes de que venga el día de Cristo. Entonces, yo le pido al Señor para que cristianos que escuchen esto, y comenzando por ustedes, los de este grupo, que el Señor mencione en la Biblia 3 veces el día de Cristo. El número 3 no es casualidad. Tiene mucho que ver con la perfección del Señor en sí mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es casualidad que lo mencione 3 veces el día de Cristo, pero que en una de esas veces, la mayoría de las Biblias lo confunden con el día del Señor. Nadie o muy pocas personas van a entender que este va a ser el rapto y por eso mucha gente dice que nosotros vamos a atravesar la tribulación y por eso salieron corrientes media tribulacional, el rapto en la mitad de la tribulación o el rapto al final de la tribulación, en gran parte por este verso o por estos 2 versos, de 2 Tesalonicenses 2 del 2 al 3, porque aquí habla clarito que el Señor no va a venir antes de que venga la apostasía y ese es el final de la gracia. Saulo, qué pena. El día de Cristo es el día del rapto. Sí, señora. ¿Y el día del Señor es el de qué? Armagedón. Es el día del Ok. Yo estuve tentado a poner aquí información sobre esa semana 70, los nombres que vienen en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero no hubiera terminado. Eso lo tengo en una sesión que hicimos ya hace un par de años. No está editada ni nada, salió bastante larga, pero la pueden ver. ¿Cómo se llamaba esta semana en el Antiguo Testamento y cómo se llama en el Nuevo Testamento? La tribulación. Pero son 2 días diferentes. El día del Señor es diferente al día de Cristo y hay otro día que es el día de Dios. El día de Dios es el día del juicio del trono blanco, que es al final del milenio. Solo, por ejemplo, el día de Cristo, que es el día del arrebatamiento, también tiene que ver con las bodas del Cordero. El día de Cristo es cuando el Señor nos saca y nos lleva hacia su presencia en el cielo, en donde se está preparando para las bodas del Cordero. No es el día de las bodas o de la boda, es una boda, eso es otra cosa. Se habla de las bodas, pero no son las bodas, es la boda, es una sola boda, es un solo novio que se va a casar con una sola novia. Entonces, bueno, el día de Cristo no es el día de la boda del Cordero, ahí nosotros llegamos al cielo, la boda del Cordero, yo creo que es al final, es un poco difícil saberlo acá, pero sí tiene un poco que ver, como hicimos aquí en una presentación, con la preparación, lo que es una boda judía. Son 7 días de preparación hasta que se lleva a cabo la boda. Podríamos nosotros pensar que la boda del Cordero es al final de los 7 años que están pasando aquí en la tierra, pero en el cielo no hay tiempo. Puede ser muy rápido en el cielo, pero aquí en la tierra están pasando 7 años. Entonces es el día que antecede a la preparación a la boda del Cordero y la boda del Cordero como tal. Gina, por ahí tienes otra pregunta, ¿no? Sí, gracias. El día de Dios no alcancé a copiarlo. El día de Dios es el día del gran trono blanco, en donde el Señor se va a sentar en el trono blanco. Eso está al final del Apocalipsis y van a resucitar los que murieron sin Cristo. La Biblia dice que está escrito
que todos moriremos y resucitaremos una vez, uno para salvación eterna y uno para condenación eterna. Entonces, en ese tiempo va a resucitar la gente que no tenía a Cristo y los injustos de todas las épocas van a recuperar sus cuerpos, ustedes pueden creer, pero ¿para qué? Como no estaban escritos sus nombres en los libros, van a ir a donde está esperando Satanás, el falso profeta y la bestia, que es en el lago de El fuego. anticristo, ¿sí? Exacto, en el lago de fuego y azufre. O sea, ese es el día de Dios, el día después del milenio. Muy pronto Dios ya no va a contender con los hombres, así como dejó de hacerlo en el diluvio, aunque les dio una advertencia por 120 años. En Génesis 6:3 dice, no, yo ya no voy a contender con los hombres, su existencia será 120 años. Fue algo doble, ¿no? Un cumplimiento doble, porque fue lo que duró la construcción del arca, pero no solamente eso, sino como lo vimos en otro curso, que la iglesia sale después de 120 años de jubileo. 120 por 50 son 6.000, llegando a los 6.000 años. Acuérdense lo que hemos visto los 6 días, 6.000 años. Entonces sale la iglesia, el mundo va a ser puesto, como se dice, aquí tiene para el juicio, se lo entrega al anticristo. Entonces vemos cómo esta dispensación, como todas las que han precedido, va a terminar en apostasía. Y ahí es donde viene entonces que el anticristo va a reinar por 7 años. Ya con esto terminamos. Una pregunta. Señora. Con respecto a lo que acabas de decir, ¿será que el anticristo es solamente un ser o puede ser una reunión de varios seres que No, hacen sí. un grupo de... No nos debemos confundir, No, Gina. La Biblia dice claramente que él es el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sí me entiendes? es Él es una un sola hombre. persona. Es una persona, Gina, eso también precisamente la gente que no tiene muy clara la doctrina o que no sé por qué razón vienen con alegorías y cosas así. No, la Biblia dice De claramente. hecho, ya está, pero no se ha manifestado todavía. Sí, de hecho, Gina, lo estamos viendo aquí te lo muestro. En la visión de la profecía de la semana 70 está aquí. Lo que pasa es que no está subrayado. Aquí dice en el 26, dice, después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías. Eso fue lo que pasó. Bueno, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, que es el anticristo. Sí, entonces va a venir después, dice, y en otra semana se reconfirmará el pacto a muchos. Aquí habla un príncipe que ha de venir, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ese príncipe no llegó todavía y ese príncipe es el anticristo. ¿Quién es ese anticristo? Es el primer jinete del Apocalipsis, es el jinete en el caballo blanco. Hay unas personas que dicen que ese Jesús no puede ser, es un personaje, es un hombre. ¿Oíste, Gina? Sí, señor, Hombre. gracias. Y lo estamos viendo hoy en día. El mundo está buscando un líder que venga a arreglar todos estos problemas. Es una estrategia que se le inventó un filósofo que se llama, no sé si ustedes conozcan, no recuerdo este filósofo, que dice, crea el problema, pero trae la solución. El mundo en este momento está entrando en una cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque va a venir a ser coronado el líder mundial, porque es que van a decir que es que los gobiernos no pudieron, los países no pudieron, se necesita algo supranacional para poder arreglar tantos problemas que hay. Ya, como dice Anabel, seguramente ya está operando tras bambalinas porque todo esto que está pasando aquí es demasiado sospechoso. Hasta ahí llega la presentación. No sé si tengan más preguntas, dudas. Este es el momento para hacer todas las preguntas. Este es el momento. O sea, que aquí se termina todo lo que es sobre la gracia, ¿cierto? Aquí ya acabamos lo de la gracia. Entonces, si no tiene más preguntas, pues entonces yo creo que damos por terminado. Le damos gracias a Dios por este tiempo y una oración de despedida, ya para terminar ya toda la serie de la gracia, que lo que hemos querido en estos, digamos, en estas 3 presentaciones es que entendamos que estamos viviendo un tiempo especial, digamos, estamos gozando de la gracia, cualquiera puede ser parte de la iglesia y que la iglesia está reservada para no pasar por la ira. Saulo, yo Sí, señora. pienso que aparte de esta clase y de lo que estamos aquí, que gracias al Señor nos ha dado la capacidad para entender esto que está pasando, a que no sigamos pensando que vivimos como del cuento y de la ópera, a que no sigamos pensando que el Señor es como si fuera y que Jesús es como el que está colgado ahí en la pared y es un adorno más. A ver que esa es la realidad, que la Biblia escrita como la hemos deshojado y todo, es así como va a pasar y como va a ser y que pues tenemos que ponernos es como las pilas y no estar más como dormidos ni adormecidos ni en ese canto pues de que ahí nos quedamos y todo como todo el mundo, una vida normal, ¿no? Sí, nosotros tenemos que entender que esto que está pasando es algo bíblico. Mientras tanto, hacer lo que el Señor nos dice. Por eso este misterio se llama los negocios de mi Padre. Hacer la voluntad de Dios, estar en la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Aunque nosotros lo vemos con tanta cosa terrible que está pasando, la voluntad de Dios es perfecta. Cuando salga quitada la gracia, va a venir lo contrario de la gracia, que es la ira de Dios. Y ahí sí no hay nada que hacer.
pero Dios nos Algo dice que que pueda. la iglesia no está reservada para la ira, o sea, no está para la ira, no es sobre la iglesia. Nosotros nos vamos con el Señor y Para los nuestra hijos de familia Dios. Amén. también. Sí, Amén, bueno, amén. entonces oramos Dios para que tú tengas misericordia y sigas extendiendo tu misericordia, Señor. Gracias por estas advertencias que nos has dado. Gracias, Señor, porque la palabra es suficiente, porque tú nos explicas mucho, nos ilustras y nos preparas para todo lo que estamos viviendo y también lo que va a venir. Señor, te pedimos que más personas procedan al arrepentimiento por la predicación que sale de nuestra boca. Danos la valentía para predicar a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que las personas que vean este video, nuestros familiares, otras personas, acepten a Jesucristo con fe en sus corazones. Que reconozcan que mediante su muerte en la cruz, derramando su sangre hasta la última gota, fue el precio que tú pagaste por sus pecados para siempre. Señor, te pedimos que muchos acepten este mensaje, que también vayan con nosotros al rapto, Señor. A ese día de Cristo que tú tienes reservado desde hace mucho tiempo y que creemos que está muy pronto por ocurrir. Gracias, Señor, porque tú nos has despertado y tú nos has puesto que tenemos que estar firmes, Señor, con el aceite, preparado, Dios, que es el Espíritu Santo alimentado a través de la palabra de Dios. Que no solo de pan vive el hombre, sino por todo lo que sale de tu boca. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Amén, Amén. amén.